Darío del Arco nos va a empezar a desandar ahora sí todos los temas que nos ha vendido. Nacho, hasta ayer era una incógnita si el gobierno iba a llamar a sesiones extraordinarias o no, discusiones desde hace 15 días, cuáles iban a ser los temas, si llamaba, si convenía políticamente, cómo iba a reaccionar la oposición. Ayer este tema se develó y se develó de esta forma, a través de un tuit del vocero presidencial Manuel Adorni. Un tuit que ya vamos a ver en pantalla y que decía, entre otras cosas, este tuit: se ha tomado la decisión de convocar a sesiones extraordinarias. Las mismas se llevarán a cabo entre el 5 y el 27 de diciembre. El temario de las mismas será el siguiente. Y acá viene el tema, reforma electoral, reforma política, juicio en ausencia, ley antimafia, viajes del presidente y reforma de los fueros de la política. Yo decía cuando presentaba esta nota, ¿está presupuesto? No está presupuesto. ¿Está ficha limpia, que lo quiere prácticamente el 99,9% de la sociedad? No está ficha limpia, pero sí están estos temas y voy a explicar por qué están estos temas. La reforma electoral y la reforma política tiene que ver con la decisión del gobierno de invertir menos dinero en lo que está vinculado con las elecciones de las PASO, lo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, cómo se tienen que crear esos partidos políticos, los aportes privados, que ahora no tendrán límite ni tope para financiar justamente la actividad proselitista de aquellos que quieren incursionar en política. Y en esto coinciden con la eliminación de las PASO, que será parte de la reforma electoral, tanto el oficialismo de La Libertad Avanza como el peronismo. Tienen los partidos ordenados, hay una jefa, una líder que es Cristina Fernández de Kirchner, en La Libertad Avanza hay un jefe indiscutible que es Javier Milei. No necesitan de internas ni de paso para definir cuáles son las listas, porque tienen el dedo y tienen la lapicera. No ocurre lo mismo en los demás partidos, ni que hablar en el PRO, en la coalición cívica, aunque la coalición cívica sigue tallando, Elisa Carrió, en los partidos de izquierda, que se verán seriamente complicados, se verán porque tienen varios candidatos que siempre quieren acceder a un escaño y una banca. Y esta convocatoria, ya que lo estamos viendo a Martín Menem en las pantallas, esta convocatoria llega después, horas después de que Martín Menem es ratificado la presidencia de la Cámara de Diputados, una presidencia que había sido puesta en tela de juicio por algunos, por ejemplo Emilio Monzó o el Encuentro Federal de Pichetto, que querían ocupar ese sitio, críticas del peronismo y Unión por la Patria para con algunos comportamientos del dirigente riojano, pero finalmente fue ratificado con el acompañamiento de los propios, de las distintas bancadas aliadas o dialoguistas, y seguirá entonces ejerciendo la presidencia de la Cámara de Diputados, que era fundamental para el gobierno porque Martín Menem, al ser el presidente de la Cámara Baja, está en la línea de sucesión, es el tercer puesto de la línea de sucesión y generalmente un oficialismo eso no lo quiere, no quiere renunciar, no lo quiere ceder a otras fuerzas políticas. Estamos en temas que, por ejemplo, son importantes, aunque poco conocidos por la sociedad, y tiene que ver con juicio en ausencia. Esto posibilita que un proceso judicial se lleve adelante, aunque quienes están acusados de haber cometido determinado crimen o delito no estén en territorio argentino. Esto hubiera sido fundamental, por ejemplo, para esclarecer casos vinculados con el atentado a la AMIA, por ejemplo, y quienes eran oportunamente los acusados del régimen iraní, que tanto se habló y que ha sido parte de investigaciones de varios jueces, entre esos también el último en hacerlo, el fiscal Nisman, sobre todo en aquello que tenía que ver con el pacto del kirchnerismo con Irán. No solamente, perdón Darío, no solamente el esclarecimiento que ya estaba esclarecido, sino la condena. La condena, claro, el juzgar. No el esclarecimiento. Ya estaba, o sea, todos coincidían quién había sido Hezbollah y los proxy de Irán, la conexión local, ya les sabía todo. O sea, no es que había, no sabemos quién fue. Sí, sabemos quién fue. Del esclarecimiento, claro, pasar efectivamente a una condena, cosa que no se podía hacer, pero el juicio en ausencia sí lo va a permitir. También estamos hablando de cuestiones vinculadas con temas protocolares, los viajes de presidente. El presidente ha viajado y mucho desde que fue electo, ¿no? Va a viajar próximamente a Italia, se va a ver por quinta vez con la premier Meloni, y también está un tema incorporado que parece de último momento, que es reforma de los fueros de la política. A ver, reforma de los fueros de la política.
llegó justo después de haber detenido en Paraguay al senador Cuéllar, Edgardo Cuéllar. ¿El huevo o la gallina? ¿Llegó esto reforma de los fueros de la política? ¿O como iba a entrar la reforma de los fueros de la política, también sorpresivamente, como dicen algunas malas lenguas de la oposición, apareció el caso Cuéllar en Paraguay? Bueno, es uno de los temas. El gobierno lo que quiere básicamente es morigerar, atenuar los efectos de los fueros, ¿no es cierto?, para dejarlo en situaciones muy extremas y muy precisas que tienen que ver con el trabajo que cada legislador desarrolla en el Parlamento. Aclaro, por si muchos no lo saben, escuché a algunos colegas hoy decirle, y recién lo charlaba antes de entrar al estudio con el doctor Sapsay, un abogado constitucionalista de prestigio, que los fueros, como lo dije ayer, sirven solamente dentro del territorio argentino, dentro de los límites de la República Argentina. Estando en el exterior, Cuéllar ha perdido los fueros, está detenido. En un rato vamos a hablar de esa situación que también produjo y está generando un terremoto en toda la política argentina. Gracias, Darío. 11:15 de la mañana, nosotros nos vamos a un corte. Cuando regresemos, Cígaro con nosotros, cantante, productor,